reunido, venimos a reunirnos con los facilitadores, es decir, con Monseñor Cheli, con Ernesto Samper, con los expresidentes. Venimos a reunirnos con ellos. No hubo reunión con el gobierno hoy. Y en esa reunión con los facilitadores se nos han hecho un conjunto de propuestas para reactivar y relanzar el proceso de diálogo para que sea útil al país y para que tenga resultados. Nosotros hemos planteado de manera transparente ante el país y ante el mundo cuáles son los términos en los cuales creemos posible y necesario un acercamiento, un proceso que algunos han denominado diálogo. Ahí mismo salió el Chugo Torrealba a decir no vamos a firmar nada. Y yo llamo una rebelión electoral. Una rebelión electoral, Chugo Torrealba. Déjate de eso, ¿oíste? Déjate de eso. Que en Guárico hay una cárcel bien moderna y bien bonita, ¿yo? Rocío San Miguel presenta El peso de lo militar en los diálogos y negociaciones. Una entrevista con el periodista y exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Chugo Torrealba. Hubo un punto de inflexión en el proceso del diálogo nacional que estaba amenazado de muerte por el incumplimiento del gobierno. Estamos con Chugo Torrealba, periodista venezolano de aquilatada trayectoria, conocido por sus reportajes y entrevistas tan cercanas a lo social y a la realidad política del país, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido, Chugo. Rocío, un placer. Saludos. Mantuviste cercanía con el primer proceso de diálogo con facilitación internacional que se adelantó entre la oposición y el gobierno de Maduro en el 2014. Y seguiste de primera mano el segundo de los procesos de diálogo en el marco de estos últimos 10 años, que se instaló en Caracas el 30 de octubre del 2016, con la llamada Mesa de Diálogo Nacional, que formalmente se extinguió el 26 de enero del 2017, cuando la oposición anunció el retiro del proceso a través de un comunicado. Quisiera, Chugo, acercarnos un poco a ese corazón de esas discusiones que pudiste conocer de primera mano en torno a un tema muy significativo y poco tratado digamos, en los análisis, que es el tema de la Fuerza Armada Nacional y el tema de lo militar. Y en primer lugar quisiera preguntarte por qué no se incluyó o no se han incluido ni a los militares como representantes de los diálogos o parte de los equipos técnicos de estos procesos, y tampoco lo militar en estos diálogos entre la oposición y el gobierno que se han verificado en estos últimos 10 años, especialmente estos 5 procesos que han ocurrido, el último de ellos aún abierto, el de México, entre la oposición y el gobierno. Chugo. Sí, yo creo que una de las características clave de estos procesos, de estos intentos de procesos de diálogo, y que característica que lamentablemente se ha mantenido en el tiempo, es el que los actores fundamentales de tales procesos en realidad desconfían o no creen en la pertinencia, la utilidad del diálogo, no solamente como mecanismo, sino como parte fundamental de la cultura política y específicamente de la cultura democrática. Creo que, y lo digo no como observador distante, sino como persona que tuvo la oportunidad de participar directamente en uno de estos procesos, creo que ambos actores han concurrido a estos procesos de diálogo de manera vergonzante, con abierta desconfianza
en relación a los mismos, y de esa manera nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede inspirar confianza en un proceso si ellos mismos no creen en ese proceso. En distintos momentos, creo que el proceso en el cual yo participé directamente, el de octubre de 2016, con la mediación del Vaticano, se perdió una oportunidad preciosa para hacerlo como a la oposición le interesaba, es decir, desde una posición de relativa fuerza. Recordemos que en diciembre del 2015 se había obtenido una extraordinaria victoria electoral y el flujo de esa victoria se extendió anímica y políticamente a todo lo largo del 2016, hasta el punto que el gobierno no se atrevió a permitir la realización del referéndum revocatorio. Esa decisión del gobierno de no permitir la realización del revocatorio era en sí mismo una confesión de debilidad. En esos términos hubiera sido ideal para la oposición el inicio y desarrollo de ese proceso de diálogo. Sin embargo, inexplicablemente las direcciones políticas de oposición no lo entendieron así y torpedearon el proceso de diálogo que ellos habían solicitado. Intentaron incluso boicotear la llegada del representante del Vaticano que la misma oposición había solicitado. Yo creo que el país aún recuerda aquella célebre fotografía del inicio de ese proceso de diálogo, donde está por un lado toda la representación del gobierno, al fondo los representantes del Vaticano y de la Nunciatura, y del otro lado la figura solitaria del secretario ejecutivo de la Mesa de Unidad Democrática, sin los representantes de los partidos. Creo que esa fotografía ilustra bastante bien lo que fue la forma en que esas direcciones políticas menospreciaron esa oportunidad. Ahora, en relación concreta al tema de los militares, de por qué ese actor institucional no fue incorporado ni en ese proceso ni en procesos posteriores, creo que la razón profunda de eso tiene que ver con dos elementos, ¿no? Por un lado, los factores de la alianza gobernante, del bloque dominante, al no tomar en serio el proceso de diálogo, al no tomar en serio las implicaciones y las posibles resoluciones que del mismo emanaran, entonces no se veían impelidos a tener presente en esa mesa a todos los factores de la coalición dominante, entre ellos el más destacado, que es precisamente el estamento militar. Eso por el lado, digamos, del actor oficialista. Y por el lado del actor opositor, la explicación de por qué no se reclamó la presencia de ese otro actor quizás tenga que ver con la forma deficitaria en que la oposición venezolana ha tratado siempre el tema de lo militar. Desgraciadamente no ha habido una visión institucional, no ha habido una visión de Estado, no ha habido una visión republicana del tema del militarismo y de lo militar, así por separado. Desde la óptica opositora se han limitado a insultar a los militares en público mientras se les adula en privado, en lugar, repito, de tener una postura rigurosa e institucional sobre la institución militar y sobre la familia militar. Entonces, desde esa perspectiva esquizoide, la oposición no vio en aquella oportunidad y no ha visto a lo largo de estos últimos procesos la pertinencia, la necesidad de que el estamento militar tenga alguna conexión con los procesos de diálogo. Digo alguna conexión porque no se trata necesariamente de que haya una silla castrense en la mesa de diálogo, pero sí debiera haber un flujo de información
hacia y desde ese actor institucional, en tanto que juega un papel muy importante en lo que es el actual escenario de la coalición dominante. ¿Cómo crees que se puede incluir los militares en el proceso de diálogo y negociación, por ejemplo, en México, que es un proceso abierto? O, fíjate la pregunta que te hago, en otros mecanismos de diálogo que surjan, y se me viene a la mente las garantías electorales que hay que construir de cara a la ruta electoral que se abre en el 2014. Hablar del problema del Plan República, cómo los militares deben cuidar los centros electorales de alto riesgo, cómo pueden garantizar no monopolizar las actas a pesar de que las juntas electorales nacionales se las soliciten, un problema que se presentó en las elecciones de Barinas del 2021. Es decir, ¿cómo puede incluirse el tema de lo militar en México o incluso en otros diálogos orientados a aspectos cruciales del país? Te hago esta pregunta porque hay que empezar a construir soluciones sobre la realidad país en los cuales lo militar tiene un peso determinante. ¿Qué hay que abordar con el factor militar hoy? Por supuesto, esos temas, digamos, de la agenda urgente son absolutamente perentorios. El tema electoral, el tema de las garantías, el tema de la conducta del Plan República, pero hay que ir más allá en función precisamente de ese proceso peligrosísimo de agotamiento del régimen político, de la clase política en todas sus expresiones. ¿Qué es lo que hay que conversar? ¿Qué es lo que hay que en realidad negociar con el estamento militar a estas alturas? Nada más y nada menos, ¿no? ¿Qué garantías hay que ofrecer para que se retorne a la subordinación del poder militar al poder civil? Hoy conviene a todos precisamente el que el artículo 328 constitucional deje de ser algo prácticamente decorativo. Yo imagino que a estas alturas del partido deben haber analistas. A mí me preocupa mucho cómo el mundo político desconoce y desprecia la capacidad de análisis de entorno que tiene la Fuerza Armada Nacional. Y tengo, por razones de sentido común, la certeza de que debe haber inquietud en esos espacios cada vez que por razones de fanatismo personal o de equivocado protocolo, ¿no? Se dan vivas, se dan loas desde los espacios militares a una facción política que tiene cada vez menos respaldo social, porque eso compromete precisamente a la institucionalidad. Y si alguna preocupación históricamente tiene la Fuerza Armada Nacional Venezolana, es la preservación de la corporación militar. Entonces, repito, por todas esas circunstancias que hacen especialmente crucial la perspectiva de diálogo en los albores del 2024, es que debiera establecerse un mecanismo de conexión, de flujo de información entre el espacio político de diálogo y el espacio institucional de la Fuerza Armada. Me preguntabas, ¿cuál es el mecanismo? Bueno, el mecanismo está claro. Si bien el diálogo de México está desde hace ya demasiado tiempo de animación suspendida, es lo único que formalmente existe. Y en el aparte 4 de su memorándum de entendimiento original, del primer memorándum de entendimiento, se establece precisamente el estimular la interacción de la mesa de diálogo con otros actores sociales e institucionales. Esa
ese artículo 4, esa parte 4 del primer memorándum de entendimiento podría ser perfectamente la rendija por la cual se puede establecer esa necesaria interlocución. Despolarizar el tema, cómo hacer útil discusiones o encontrar espacios incluso confidenciales, secretos, pequeños para avanzar. Y esto es la última pregunta. Y a la vez despolarizar el tema. ¿Qué 3 recomendaciones darías para despolarizar el tema y poder avanzar en constructos útiles para que este enorme poder que detentan los militares pueda ser encauzado positivamente en la resolución del conflicto en Venezuela? El país todo debe exigirle a las direcciones políticas un nivel mucho mayor de madurez. Por ejemplo, creo que las bases del oficialismo, los sectores profesionales, intelectuales, sociales vinculados al oficialismo tendrían que estarle exigiendo a esa dirección política que no puede seguir tratando el tema militar como una suerte de coco, ¿no? Como una suerte de amenaza. En estos momentos estar diciendo que esta es una revolución pacífica, pero no desarmada, y seguir manejando cosas como la teoría del enemigo interno para tratar con cualquier disidencia, incluso la disidencia de izquierda, eso no es sostenible en este momento. Eso es un acto de inmadurez política en este momento que se revierte contra todo el país. O algo parecido hay que hacer con la oposición. La oposición no puede seguir con la necedad, ¿no?, de pretender decir voy a ganar, ¿no?, me voy a convertir en verdugo y van a tener que reconocerme. Eso es una necedad política, eso es una necedad histórica. Yo creo que nuestros dirigentes políticos de oposición tendrían que estudiar con cuidado lo que ocurrió en la transición española a la democracia, lo que ocurrió en la transición a la democracia en Chile, que fueron 2 realidades donde el estamento militar tenía un peso demasiado importante en la coalición dominante, en el bloque dominante. En Venezuela no estamos hablando ni de que esté gobernando el bando que ganó una guerra civil, como pasó en España, no es el caso, ni está gobernando el sector que dio un golpe de Estado victorioso, como ocurrió en Chile, no es así. Pero independientemente de eso, sí es cierto que el componente no militar, sino militarista, ¿no?, tiene una impronta muy importante en lo que es el funcionamiento del bloque dominante actual. Entonces, estar haciendo dibujo libre acerca de lo que podría o no ser un ejercicio de transición sin pasearse por estas realidades es también un acto de profunda inmadurez. Es necesario. Venezuela ciertamente está al borde de un proceso de cambio, repito, impelido por las realidades profundas de nuestro país, impelido por la realidad, el conjunto de realidades nuevas en la región, por la nueva realidad incluso en todo Occidente, la crisis de la democracia en Occidente. Aquí estamos enfrentando, repito, una situación importante que nos lleva a... No hay que ser un oráculo para entender que estamos muy probablemente en las orillas de un cambio importante. Ahora, ese cambio no tiene que ser necesariamente para bien.
ese cambio, si no se toman las previsiones necesarias, pudiera ser incluso para mucho peor. Recordemos lo que ha ocurrido en algunas otras sociedades cuando procesos de transición a la democracia han sido abortados o revertidos. Recordemos lo que ocurrió en la Nicaragua después del gobierno de Violeta Chamorro. Recordemos lo que pasó en Moscú después del golpe que usufructuó Yeltsin. Vinieron situaciones regresivas extremadamente costosas para esas sociedades y para el mundo. Entonces, creo que aquí hay que ser extremadamente responsable y, repito, exigirle a las direcciones políticas de los sectores que hasta ahora han sido protagonistas de la confrontación en Venezuela, que tenga unos niveles de madurez mucho mayores a los que hasta ahora han exigido. Y eso no se va a producir por combustión espontánea. Eso no se va a producir porque esa dirección política tenga una súbita epifanía. Eso se va a producir sí y solo si hay una presión consistente y legítima por parte de los ciudadanos e incluso por parte de los militantes de esas opciones políticas para que las cúpulas de ambos sectores se muevan con la madurez que hasta ahora no han exhibido. Muchísimas gracias, Chugo. Muy valiosa tus apreciaciones. Nos queda muy claro que no hay garantías de gobernabilidad en el futuro para ninguno de los sectores en juego, llámese gobierno, llámese oposición u oposiciones, si no hay diálogos, si no hay procesos de acuerdos en el país, si no nos miramos como un todo los venezolanos para superar este profundo conflicto y sin resolver y hablar sobre los temas fundamentales de Venezuela, entre ellos incluyendo el tema de la Fuerza Armada Nacional, cuyo peso es determinante en el futuro de la gobernabilidad en Venezuela. De nuevo, muchísimas gracias, Chugo.